al pueblo, se pueden sentar los que están de pie. Estamos viendo cómo Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, ¿verdad? Había acontecido algo muy grande en la iglesia. Los judíos habían sido sacados de la iglesia por un tiempo, por los romanos. Entonces, lo que vienen son los gentiles y están en la iglesia. Y cuando los romanos llegan, se encuentran que los gentiles, para ellos, están haciendo, como quien dice en términos de nosotros, lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no están haciendo conforme a la ley. Pero ¿qué dice Pablo? Él dice, el que come, para Dios come, porque si ellos están en la iglesia, están en la congregación, es porque a Dios le ha placido tenerlo en la iglesia. Entonces, él le está diciendo, voy a irme al final, ¿verdad? Donde él le dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios en sí mismo. Él le llama débil en la fe. ¿Por qué? Porque los que estamos en la iglesia, muchas veces, nosotros que estamos aquí, que conocemos la palabra, hay muchas cosas que pasan, que entendemos que son malas, o que estamos faltándole a Dios. Pero para el que no conocen de la palabra y que cree que hay un Dios todopoderoso, entiende que no le está faltando. Como ellos que decían, si comen, le están faltando a Dios. ¿Por qué? Porque entendían que lo que estaban comiendo, la carne y lo demás, era sacrificado a ídolos. Pero ellos que no conocen la ley, que no saben, ¿verdad?, de eso, dicen, para mí no es pecado, porque ya yo creo en un Dios, creo en un Jesús que vino a la tierra, y entiendo que nadie más tiene poder ni tiene autoridad aquí en esta tierra más que Dios. Entonces, para ellos no es pecado y no es malo. Ahora bien, así mismo nos pasa a nosotros aquí en la iglesia. Cuando uno de nosotros dice, yo no voy para tal sitio, ¿verdad? Decimos, ¿y por qué él no va? ¿Se estará descarriando? ¿Estará haciendo tal cosa? O empezamos a juzgar mentalmente. Pero todos tenemos un llamado distinto. No todos somos iguales. El llamado del hermano William no es el mismo que de su esposa. Y lo que William hace no lo tiene que hacer su esposa, porque nuestro llamado no es el mismo. Yo tengo varios versículos bíblicos aquí, ¿verdad? Los saqué ya aquí, empezando por el llamado de Esdras, cuando estaban saliendo de Babilonia. Esdras del 8, 21, 23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río de Jaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestro niño, y para todo nuestro bien, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder es furor contra todo lo que le abandonan. Ayúdanos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y nos fue propicio. Pongo este ejemplo, porque más adelante tenemos el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? Donde Esdras, que el propósito de Esdras era el templo, la santidad, la educación al pueblo conforme a la palabra de Dios. Él tenía que proclamar una fe verdadera, ¿verdad? Una fe justa y verdadera. Entonces, el propósito de Esdras no era el propósito de Nehemías. Esdras se está afianzando en el propósito de Dios, en el camino de Dios, certificando que Dios es un Dios justo y verdadero, y sobre todo que si Él le clama, le va a obedecer. Amén. O sea, Él le va a obedecer. Entonces, Él llama al pueblo a ayuno y a oración. ¡Santo! Entonces, ¿por qué? Porque Él iba a testificar en la congregación. Él iba a testificar, ¿verdad?, de quién era Dios delante del pueblo de Israel. Él iba a enseñar la palabra de Dios. Y sin fe no se puede.
Aleluya. Entonces, esa creencia, ¿verdad?, es diferente. Ahí vemos el caso de Edra en particular con Dios. Entonces, si nos vamos al caso de Nehemías, ¿verdad? Vemos que Edra no le quiso pedir al rey tropas, no le quiso pedir al rey nada que tuviera que ver con una ayuda humana, porque para él no era necesario, porque él iba a hablar de la palabra de Dios y edificar el templo de Dios. Ahora bien, a diferencia de Nehemías, Nehemías necesitaba ayuda humana, Nehemías necesitaba dinero, Nehemías necesitaba apoyo para construir, necesitaba madera. ¿Y qué le dijo? Él primero le oró a Dios y se presentó delante del rey. Pero ustedes están viendo ahí que ambos están en el propósito de Dios. Ambos están en el camino y haciendo la obra de Dios. Aleluya. Pero el camino que llevan es diferente. O sea, la forma que usaron no es la misma. Uno clamó a Dios porque Dios le iba a suplir y le iba a guardar. El otro, ¿verdad?, le pidió ayuda al rey para que le ayudara, porque era según la obra que le